En esta octava sesión de Teología Fundamental tratamos de la fe como proyecto vital. Se puede consultar el Catecismo, números 145 a 149, 162 a 175 y 181 a 184. También es un sitio de referencia la Carta Apostólica Porta Fidei de Benedicto XVI al convocar el Año de la Fe. Hablábamos en la sesión anterior de la fe de Abraham, nuestro padre en la fe, el padre en la fe de todos los creyentes, al que se refieren también los judíos y los musulmanes. Abraham al comienzo de la historia de la revelación. Pero también podemos poner como ejemplo de fe, punto de referencia para la fe, a María Santísima, la Madre de Jesucristo. María es un modelo de fe en la plenitud de los tiempos. Decíamos, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes por la obediencia a Dios. Recordábamos que abandona su tierra, se dirige a un sitio que no conoce, confía en Dios plenamente, se abandona en Él, sigue a Dios tal y como a donde Dios le dice, fiel a Dios, perseverando a las indicaciones divinas, incluso cuando le manda que se sacrifique a su hijo Isaac, etc. ¿De acuerdo? Pero claro, si llegamos a la plenitud de los tiempos y vemos a María en la plenitud de la revelación que se alcanza en Cristo, pues tenemos también esa plenitud de la respuesta de la fe. Basta con que recordemos el momento de la anunciación y encarnación para ver cómo es la fe de María, que pregunta para estar disponible a cumplir mejor la voluntad de Dios, y cuando recibe esa explicación del ángel, que es misteriosa, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por eso lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, María acoge con plena confianza: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Se abandona, como Abraham, más que Abraham, a la omnipotencia divina. Es la esclava del Señor. Pero esa fe de María se manifiesta también a lo largo de toda su vida en una fidelidad plena al plan que el Señor le ha encomendado. Está constantemente disponible para realizar los planes divinos. Acompaña fielmente a Jesús durante toda su existencia terrena hasta la cruz, y después, cuando Jesús sube al cielo, a la iglesia naciente, que es el cuerpo de Cristo, en el día de Pentecostés. Sí, la fidelidad de la Virgen tiene esas características que son duración en el tiempo, en los momentos difíciles, no solamente cuando todo parece que va sobre ruedas. Claro, la fe de María es alabada también en el Evangelio. Cuenta San Lucas como cuando María sube a ver a su prima Isabel para echarle una mano, porque estaba ya en el 6º mes y era mayor, iba a dar a luz a Juan el Bautista, la acompaña durante aquellos 3 últimos meses del embarazo. María recibe aquella alabanza de Isabel: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte de Dios. María, a su vez, alaba a Dios con el Magnífica y habla de cómo Dios engrandece a los humildes. Decía San Ireneo: María, obedeciendo, se convirtió en causa de la salvación para sí misma y para todo el género humano, que es lo que su Hijo Jesús le confía en la cruz. He ahí a tu Hijo en la persona de Juan. El cúmplase, hágase, el fiat de la Virgen
no solamente ha cambiado su existencia personal, sino que ha cambiado también la nuestra. También nosotros participamos de la generación divina, somos hijos de Dios en Cristo. La fe de María es un saber operativo que le lleva a actuar de acuerdo con el encargo que Dios le ha hecho. Y también, para cada uno de nosotros, la fe tiene que ser un saber operativo, que nos debe llevar a cambiar el mundo y, con la gracia de Dios, se debe traducir en obras liberadoras para nosotros y para los demás, liberadoras del pecado, ayudando a que el bien común y todas las injusticias se vayan poniendo remedio, aunque parezca que es una utopía, es decir, con nuestro trabajo, con nuestra actitud hacia los demás, viviendo la justicia, la caridad y todas las demás virtudes, hacer que esa fe se concrete en obras. Por eso recordaba el Concilio Vaticano II que el divorcio entre la fe que se profesa y la vida cotidiana de muchos se ha de contar entre los más graves errores de nuestro tiempo. Y San Juan Pablo II insistía precisamente en cómo la fe tenía que hacerse cultura, la fe tenía que hacerse vida para que sea una fe verdaderamente vivida, una fe verdaderamente comprendida. Pero tanto en María como en Abraham, como en todos los personajes que vemos en la Iglesia que han vivido de la fe, o en el Antiguo Testamento, la carta al obrero hace una alabanza de todos aquellos que esperaban a Cristo, ¿no? Pues la fe implica un riesgo, significa abandonar antiguas seguridades, implica un cambio radical en la propia conducta, contando con la ayuda divina. Se entrega uno a Dios porque pone en Él toda su confianza. Es lo que vemos en tantas conversiones, personas que no creían en Dios, que vivían una vida absolutamente alejada de Dios o de la Iglesia, y de pronto, cuando Dios entra en su vida, cambian totalmente. Decía San Juan Pablo II, entablar diálogo con Dios significa dejarse encantar y conquistar por la figura luminosa de Jesús, revelador, y por el amor del Padre que lo ha enviado. Y en esto precisamente consiste la fe, en dejarse conquistar, dejarse engatusar, ¿no?, por Jesús y por el amor del Padre. Esa luz que nos da el Señor, del amor que Dios nos tiene. Bueno, esa fe operativa tiene muchas manifestaciones. La primera es la caridad, evidentemente. La fe y la caridad están íntimamente relacionadas. La más importante es la caridad. La fe desaparece cuando ya Dios nos llama a su presencia. Entonces tendremos esa visión beatífica, la luz que nos transforma. Pero claro, nosotros, como queremos conocer, porque queremos amar, pero porque amo cada vez más a Dios, entonces estamos en una especie de círculo virtuoso en el que la fe nos ayuda a amar más y el amor nos da una fe cada vez mayor. La vida de fe es una vida de amor con Cristo. Su intimidad nos lleva a su imitación. Así el cristiano es llamado a expresar su amor a los hombres, lo mismo que Cristo nos ama, en actos de comprensión, solidaridad, de servicio abnegado. Como decía San Pablo, la fe obra por la caridad. La manera que tenemos de manifestar nuestra fe es precisamente la caridad. Por otro lado, la fe no es algo individualista que uno consiga por sí mismo, sino que es algo que hemos recibido. Por eso recuerda el catecismo que creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Nosotros hemos sido bautizados en el seno de la Iglesia, hemos recibido la fe en el seno de la Iglesia.
Y toda la tarea de la catequesis no consiste sino en ir explicitando nuestra fe. La fe es un acto personal, pero no aislado, personal, pero no aislado. Hace que nosotros salgamos de nosotros mismos para que entremos en comunión con el resto de los cristianos en la Iglesia, que es la gran comunidad de los creyentes. Dios unitrino quiere que no solo digamos creo, sino también creemos. Dios unitrino ha formado una familia, la familia de los hijos de Dios, que se encuentra en la Iglesia. Así pues, creo significa que la fe es una opción libre, responsable, intransferible de cada hombre, cada uno. Creemos expresa que nadie puede creer por sí solo. Nadie encuentra por sí solo la revelación de Dios, como si se tratara de un hallazgo que ha resultado de su búsqueda individual, como un investigador que empieza a analizar una planta o un insecto y va describiendo todo lo que poco a poco va viendo, sino que se recibe en el seno de la comunidad de los creyentes, igual que otras muchas cosas de nuestra vida plenamente humana la hemos recibido en una comunidad. El habla, la lectura, el estudio, todo eso no se podría pensar si no es participando, formando parte de una comunidad. En ese sentido, la Iglesia es madre porque nos da la vida de la gracia, nos acoge y nos alimenta en la fe. Como Madre nuestra es al mismo tiempo maestra de la fe. De ella aprendemos el lenguaje cristiano, tanto de la liturgia, en el culto a Dios, lo que es la participación en la misa y en los demás sacramentos, la palabra de Dios que nos llega a través de esa exposición sistemática que vemos en la liturgia, todo lo que tenemos que encarnar y vivir en nuestras propias experiencias, lo aprendemos en la Iglesia. Nuestras experiencias de fe se juzgan a la luz de lo que se nos ha transmitido, de lo que hemos recibido de los primeros cristianos, después a través de aquellos primeros siglos, los padres de la Iglesia, luego todo lo que a través de la labor cultural inmensa que se realizaron en monasterios, en las primeras universidades o en las catedrales, los canónigos, toda la comunidad de los creyentes con su propia vida que va encarnando el Evangelio. Es decir, que gracias a la fe nos unimos a los apóstoles, a los primeros cristianos, nos unimos a los misioneros, a los mártires, a los santos de todos los siglos, los que difundieron la fe por Europa, los que difundieron la fe por América, y celebramos a lo largo del año la fiesta de todos esos santos que a lo largo de los siglos han ido difundiendo la fe por el mundo entero. Es decir, que así como nadie se ha dado a sí mismo la fe, nadie puede guardar la fe para sí solo, sino que es una fe que tiende a difundirse. Cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, es un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Cada uno es sostenido en su fe por todos los que creen juntamente con él. Y muchas veces, cuando tenemos alguna duda o vemos que algo nos sorprende, ver a otros creyentes que mantienen su fe firmemente a pesar de que están en las mismas dificultades, es un estímulo para creer más y mejor. Cada uno está necesitado de la comunidad de los creyentes, y al mismo tiempo cada uno es responsable de esa comunidad. Estamos llamados a ser testigos del amor y de la misericordia de Dios, a difundir la fe, a entregar la vida en servicio a los demás. Cristo es un Dios que se nos entrega sin reservas ni medidas. Y al vivir nuestra fe, el cristiano no solo construye su propia existencia, sino que edifica la comunidad de los creyentes. La fe crece cuando uno la comunica, como decía el Papa en la carta Porta Fide. La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos
porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. Hasta aquí, Benedicto XVI. Con las preguntas que resume el catecismo podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto crees un acto eclesial si es un acto personal? ¿Hasta qué punto la Iglesia está obligada a ir nutriendo esa fe que hemos recibido de Dios? ¿En qué consiste fiarse plenamente de Dios? Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, decía San Pablo VI. ¿Es necesaria la fe para la salvación? Decía Santo Tomás, la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura.